Eh, Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Las personas que nos están viendo en este momento, a las que nos verán después. Les saluda Karina y está conmigo Carlos Olivares y Carlos Daniel. Vamos a continuar con la lectura sobre adivinación y sincronicidad de Marie-Louise von Franz. La vez pasada comenzamos con la segunda conferencia, la primera parte, porque recuerden estos apartados son bastante largos y densos. Entonces, vamos a continuar este día con la segunda parte de la segunda conferencia, que quedamos aproximadamente en la página 53, 54, para que nos vayan siguiendo a quienes gusten. Y voy a compartir pantalla para ilustrar un poco. A ver si la tengo. Por aquí. Ok, creo que es esta. ¿Ya lo alcanzan a ver? ¿Está bien, no? ¿Me avisan cuando la puedan ver? Ya. Sí, ya. Eso. Gracias. Bueno. Carlos, ¿quieres comenzar? Carlos, Daniel. Tenemos la oportunidad, el milagro casi de tener a Carlos Daniel aquí, que casi siempre nos acompaña detrás de camerinos, digámoslo así, pero el día de hoy está con nosotros aquí, presente. Bueno, no escucho al... ¿Sí me escuchan? Ya. ¿Ya? Sí. Okay. Bueno, de esta parte de aquí, hasta donde yo recuerdo es cuando estaban ilustrando un poquito la cuestión de la cultura de los inuit. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, aquí Von Franz nos comentaba un poco acerca de cómo es que esta cultura utilizaba los sueños como medio de adivinación y tenían una idea un poquito particular, ¿no? El caso específico que toma de los sueños de los inuits era en relación al hombre blanco, ¿no? Por ahí cuenta un poquito la historia de cómo el hecho de que de la introducción del hombre blanco a sus vidas alteró un poquito sus sueños y su cultura en general, ya que ellos tenían esta como costumbre, bueno, sí, costumbre entre comillas, de que de que las mujeres de esta tribu eran ofrecidas o una cosa así a los hombres blancos, así como de, bueno, toma, acuéstate con ella y pásala bien, ¿no? Hasta donde yo recuerdo en el libro hablaban que esta costumbre derivaba un poco de como el intento como de control, por así decirlo, de los efectos exteriores, ¿no? Que atribuían o proyectaban precisamente en el hombre blanco un poco esta cuestión de que era una cosa que venía del exterior o que era algo extraño a su propio ambiente. Y pues su manera de controlarlo o hacerlo semejante era combinarlo con algo semejante y pues era pues a través de que se acostaban con las parejas, ¿no? O con los integrantes femeninos de la tribu. También hablaba un poquito acerca de la, digamos, parquedad, entre comillas, con la que se interpretaban los sueños en esta cultura, que era simplemente, pues este sueño es bueno o este sueño es malo, ¿no? Si era bueno, significaba que era
propicio realizar actos, y si era malo, era que no era propicio realizar nada. O sea, que mejor se quedaban quietos. ¿No? Era como una cuestión, en términos junguianos, como muy de la función, de la función emocional, ¿no? De la función sentimiento, como una valoración de la realidad solamente a través de esto va a ser agradable, esto va a ser desagradable, no me pregunto qué es, ni cómo, ni hacia dónde va, pero sé que es desagradable o agradable, y desde ahí decido si actuar o no. ¿Alguna cosa que quieran agregar? Sí, justo esto que mencionas acerca de la tribu de la que está comentando Carlos, es porque Fonfrance está tratando de hacer una especie de división entre la adivinación y el método científico, o sea, y está tratando de pensar cómo empieza, o sea, cómo empieza tanto el oráculo, cómo empezó el hombre a crear oráculos y a llevar su vida de acuerdo con ciertas adivinaciones. Que como vimos igual la sesión pasada, a veces este pensamiento que se le llama como pensamiento mágico, ¿no? Pensamiento adivinatorio, suele estar o lo tenemos muy presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Así como esto de hoy llovió, ¿no? Entonces, no sé, hoy me va a ir muy mal, ¿no? O sea, hoy me quedó muy bien mi café, entonces, hoy pinta un buen día, ¿no? Realmente no hay una consecuencia o causa de eso, ¿no? Pero vivimos como ya en la cotidianidad. Fonfran se va a preguntar aquí cómo es que antes de crear oráculos, o sea, ya sea el café o ya un método de adivinación concreto como el I Ching, como el tarot, como la astrología, como el método que ustedes quieran, ¿no? De su preferencia, dice, es que el hombre primitivo, antes de llegar a un oráculo como a alguna especie de método, él se guiaba por sus instintos. Y pone aquí el ejemplo que nos mencionaba ahorita Carlos de esta tribu. ¿Cómo se llama? Inuit. Eso. Inuit. Ajá. Inuit. Inuit. Ya. Ok. Nos da el ejemplo de esta tribu que se guiaba por sus sueños, ¿no? Ellos no contemplan ningún tipo de oráculo. Ajá. Más bien lo hacen a partir del mero instinto. Ajá. Bueno, está tratando de pensar cómo es el instinto. Eh, Este, y así. Habla de un sueño que tiene un hombre de esta tribu, en donde sueña que un extranjero se acuesta con su mujer. Pero lo que él, bueno, a partir de ese sueño, lo que él dice al siguiente día es que va a cazar un caribú. Ajá, o sea, como que su relación es como causa, ¿no? Bueno, la causa es que tiene un sueño, ¿no? O sea, la imagen llega de que llega un extranjero y él dice, claro, entonces, por lo tanto, ¿no? Voy a cazar un caribú, ¿no? Y aquí, bueno, se introduce esto que nos planteaba Carlos, ¿no? De que en esa tribu se tiene la costumbre de que en la primera noche, bueno, si llega un hombre blanco, un extranjero como a esa tribu, tienden como a ofrecerle a su esposa, ¿no? En la primera noche. Tiene un nombre que es, ay Dios, lo cambié. Ius primae noctis, o sea, es un término en latín que sí, bueno, lo encontramos también en las terminaciones de alquimia, o sea, bueno, es un término, digamos, arquetípico, ajá, no nada más como muy propio de esta tribu, o sea, lo podemos encontrar en diversas, pues no sé, como en otras corrientes, ¿no? Y bueno, ellos lo hacen con la intención de que, justo, ¿no? ¿Cómo lo dijiste, Carlos? O sea, de que sea como Asimilable. ¿cómo? Familiar, sí. Familiar, ¿no? O sea, que se haga familiar, ¿no? O sea, como que lo extraño, o sea, lo extranjero, se introduzca un poco en la tribu y como que no sea una enemistad, ¿no? O sea, como que no haya una amenaza. Por eso es que se hace como esta intención de ofrecerle a una mujer, ¿no? Bueno, una esposa. Y eh, bueno, o sea, pone este ejemplo, ¿no? Para poder
interpretar o pensar, ¿no? ¿Cuál es este paso histórico, ¿no? En la humanidad para que empiece el hombre a crear oráculos, ¿no? Y no nada más sueños. Bueno, hace una breve como análisis de este sueño. ¿Alguien lo quiere comentar? El análisis de la tribu, Carlos. Sí, la parte esa del sueño que me llama igual la atención, de que también dice que igual con eso se inicia como el cazar con la magia, que dice que si la tribu entonces pues piensa que al cazar pues el caribú, aunque todavía no usan el oráculo, pueden saber que, pues, eso como predecirlo de esa manera, pues pueden impulsarlo más, o sea, como que ahora hacer una canción del caribú o decir, o sea, como hacerlo un relato, ¿no? Habla de esto, de poderle dar como energía a que eso ocurriera también, ¿no? Pero pues pensando en las posibilidades de que eso llegara a ocurrir. Sí, o sea, literal la interpretación de Von Franz, ella menciona, ¿no? Que el antropólogo que está investigando a una de las como tribus de esta cultura, no se puso a estudiar o pensar el por qué ese sueño significaba eso, ¿no? Soñó que un extranjero se acostaba con mi esposa. El antropólogo no se puso a pensarlo y Von Franz da una breve interpretación del suceso, del fenómeno del sueño, que es como, o sea, va a venir algo extraño y se va a acostar con mi esposa. Y que se despierta el hombre y dijo, pues voy a voy a cazar un caribú, ¿no? Primero, o sea, términos como contextuales de ellos, pues lo mejor que les podía pasar era cazar un caribú, ¿no? Porque ella menciona, ellos viven de quincena en quincena. O sea, todos vivimos de quincena en quincena, hasta donde sé, pero... pero bueno, ellos vivían de quincena en quincena, lo mencionaban Franz, para sobrevivir. Y pues la interpretación es como tan, digamos, tan práctica como la vida de ellos, ¿no? Si va a venir algo extranjero a mí y se va a acostar con mi esposa, es decir, algo extranjero va a ser asimilado, significa que va a ser algo bueno. Y si es algo bueno, significa que va a ser comida, ¿no? Que va a ser un caribú. Es la interpretación. Y bueno, después menciona que a partir de, bueno, a mí esta pregunta se me hizo vital. Bueno, no, ella no la pone como una pregunta, ¿no? Pero nos dice, antes de inventar los oráculos, bueno, sí, como el hombre, ya se planteaba como esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden sistematizar las probabilidades? Si vemos como en o sea, en este ejemplo, ¿no? Es que después lo sigue como comentando. Dice, si sueño que mi esposa está con un extranjero, entonces existe la probabilidad de que case un caribú. Pero esto, dice Von Franz, es cazar con magia. ¿Ah? Todavía no implica un oráculo, o sea, todavía no hay como, pues sí, un medio, ¿no? Un método, como vamos a ver más adelante. Dice, pero las personas saben que cazar a través de la magia, o sea, a través del instinto, a través solamente de seguir el sueño, a veces funciona y a veces no. Se me hizo bastante, bueno, se me hace interesante cómo pues lo explica, ¿no? Porque dice, las personas que viven al nivel de la visión de la magia del mundo, nunca creen que esta sea una ley absoluta. Ajá, o sea, este pensamiento mágico, en este sentido, sí plantea, ¿no? Creo que también ya lo mencionaba Carlos, ¿no? O sea, plantea solamente como dos cosas, ¿no? O se come o no se come, ¿no? Y si se come, o sea, si se casa el caribú es como porque hubo suerte, porque el dios estaba de buenas, ¿no? Pero si no hay, o sea, si no se logra cazar es porque un demonio intervino.
porque no se rezó o sea, de la forma que se tenía que rezar, porque se evitó algo. Ajá, entonces como que ahí hay desde el pensamiento mágico, así como digamos, puro, todo, no hay leyes absolutas, ajá, solamente son probabilidades. Entonces, ya el oráculo trata de sistematizar estas probabilidades. Cada que me sale la carta del tarot del sol, ¿no? Es un día bastante bueno. Sea nublado, me haya salido mal el café, bueno, eso sería un día malo, ¿no? Pero aún con eso, como que algo pasa, ¿no? Con las probabilidades ya dentro de un método, ¿no? Es lo que está tratando aquí de preguntarse, bueno, más bien lo que se pregunta von Franz para dar el siguiente paso a conocer un poco más o como abordar un poco más los métodos adivinatorios. Bueno, yo lo vi así. ¿Tienen como alguna otra lectura, Carlos? A mí algo, o sea, no es toda lectura, pero algo interesante que planteaba von Franz ahí es esta cuestión de que se plantee el método adivinatorio como una forma de ahorrar energía, ¿no? O sea, como me voy a ahorrar el esfuerzo de hacer esto por X o Y razón, ¿no? Que a mí me parece más que un avance de la ciencia, más bien un avance de la técnica, pero von Franz lo plantea, ¿no? Que a partir de esta cuestión de tener una, un instrumento para atender a la posibilidad de que algo suceda o no, es un método al mismo tiempo de ahorrar pues energía, ¿no? O sea, es más como muy interesante. Y ella dice que a partir de ahí, de este tipo de razonamientos, como se empezó a dar pues la mente científica, ¿no? En sus propios términos, la mente científica. Sí, déjame ver. Sí. Bueno, un poquito antes de esto, o sea, dice que justo este es el primer indicio del amanecer de la mente científica, o sea, ya el sistematizar las probabilidades de acuerdo con algún instrumento. Porque si vemos a la mente científica, bueno, un poco en la voz de von Franz, ¿no? Consiste en contar las posibilidades, en usar algún medio matemático o de algún otro tipo para establecer probabilidades y a través del mismo no malgastar energía y hacer que la oscura situación en que vive el hombre en la naturaleza esté un poco más bajo control. Sí, así está aquí. Existen innumerables técnicas de adivinación, no sé si ustedes conozcan alguna, nos quieran comentar alguna, pero ella dice que sirven para catalizar nuestro propio conocimiento inconsciente. Va a hablar ahorita como de algunos métodos donde se puede ver cómo se cristaliza, digamos, un poco o cómo surgen las imágenes del inconsciente a través de estos métodos. Y dice, es que habló primero de solamente métodos de adivinación con números, ajá. Donde se utilizan solamente números, pero también hay otros que se utilizan más bien imágenes. Esta que está aquí es una imagen de la quiromancia, o sea, es la adivinación a través de la palma de la mano. Entonces, bueno, vemos aquí, ¿no? O sea, algunos de los significados que podrían tener, no sé, el dedo anular, por ejemplo, hasta arriba está el signo de cáncer, ¿no? Tiene que ver con la intuición. Después sigue Leo, este de aquí. O sea, no sé, ¿no? Bueno, yo la verdad no sé leer quiromancia, ahorita nada lo estoy viendo aquí, pero se utiliza así un poco este método de adivinación, ¿no? Nos va a hablar de que ella estuvo o sea, fue con un quiromántico que se llama Julius Spear. Este hombre trabajó mucho con Jung, tiene un libro de quiromancia y se llama como Juegos de Niños, una cosa así como la mano de los niños. Bueno, es que solamente está en inglés, no recuerdo bien cómo es la traducción, pero bueno, es un libro bastante bueno y
hombre, bueno, salió a la luz, ¿no? A partir de una filósofa. Yo leí esa filósofa hace muchos años, ¿no? Antes de conocer a estos señores. Fue como una cosa, no sincrónica, pero un poco causal, ¿no? Pero leía una filósofa que se llama Etty Hillesum y ella estuvo en los campos de concentración y se publicaron sus diarios de esta mujer, ¿no? Bueno, cuando después de que falleció encontraron sus diarios, los publicaron y se dieron cuenta que tenía una relación con Julius Speer. En los diarios también habla mucho de cómo este hombre, ¿no? Que es un psicólogo, bueno, era un psicólogo, sí era bastante bueno como para leerla a ella, ¿no? O sea, yo lo conocí por Eti, pero von Franz también dice que cuando ella se acercó con Speer, le contó así como su vida, ¿no? O sea, como que vio su mano, no veía la mano tal cual, así como vemos en esta imagen, sino que dice que les ponía como hollín o pues no sé, ¿cómo se le llama? Pues no sé, tinta, en la mano, ¿no? Y la ponía como un sello en una hoja y ya sobre esa leía, así como, bueno, con todos los símbolos, ¿no? Que vimos en la otra imagen. Y nos dice von Franz, nos cuenta, ¿no? De una anécdota que sí, como que fue muy atinado, ¿no? Muchas veces se busca eso en un método de adivinación. No estoy muy segura todavía como por qué, pero siempre buscan así como que el consultante, ¿no? O sea, bueno, que tú le digas al consultante, como cosas certeras, ¿no? Así como, ah, claro, es cierto, ¿no? O sea, entonces ella dice que se sentía así, ¿no? Como que sí le estaba leyendo así, tal cual. Lo que él le dijo, cuando ella le preguntó como cómo funcionaba, es que, o sea, dice, ¿no? Comenzó que cuando una persona iba a consultarle, él ya lo sabía todo acerca de esa persona, ¿no? Acerca de ella. Sencillamente ya lo sabía, pero que no sabía qué es lo que sabía. Y habla un poco de los mediums, ¿no? O sea, de esto, bueno, estas personas, ¿no? Que están muy cerca del inconsciente, que pueden conocer muchas cosas, ¿no? Y cuando aparece como el consultante o alguna persona, solamente como que sale, así como a flote ya la conciencia. Nos dice que estas personas, ¿no? Suelen estar casi siempre como bajo riesgo, ¿no? Porque están muy cerca del límite del inconsciente, o sea, si vemos, pues también se puede confundir, o bueno, se puede como llevar, ¿no? A una esquizofrenia, ¿no? Como a bueno, un límite de personalidad por estar tan cercano como al inconsciente. Y va a hablar, o sea, y nos dice también, no es que el inconsciente sabe cosas, o sea, el inconsciente personal sí es como más sabio que nosotros, ¿no? El inconsciente colectivo, ¿no? Estos mediums que lo hacen como, aparte trabajan con otras personas, pues están como todavía más, ¿no? O sea, como llenos de eso. Nos dice, el inconsciente sabe cosas, conoce el pasado y el futuro, y sabe cosas de otras personas. Habla aquí también de unos sueños telepáticos y premoniciones, o sea, como a veces tienes un sueño como para otra persona, ¿no? O las premoniciones como presentimientos también. Luego ya es como lo malo, ¿no? Bueno, o sea, lo difícil de tratar, ¿no? Cuando es paranoia y cuando es así una premonición en serio, o un sueño premonitorio, ¿no? Suele estar como muy afín a las personas que tienen la intuición introvertida, como que suelen como, o sea, la introversión, no, la intuición suele ver posibilidades, como que a veces se llena de tantas imágenes que mal aspectada, digamos, se convierte en paranoia y pues para diferenciar es más difícil, ¿no? Sí, bueno, me ayudan a leer esta. Aquí básicamente es lo que ya dijo Cari, pues que las personas que les cataban Medium, de hecho, como dato interesante, uno de los primeros trabajos que creo, de hecho, ya mencionamos esto en un anterior, que es que fue la tesis de Jung de los fenómenos psíquicos. Tiene que ver con un asunto que creo que era una prima que según Jung estaba enamorada de
que también asistía a sesiones de mediums y cosas por el estilo, y desde ahí empieza Jung a formular, o lo formula más tarde, después lo rescata von Franz, que pues estas personas tienen una estructura yoica más débil del usual, ¿no? O como, digamos, los límites entre el inconsciente y la conciencia, o entre ya más tarde, porque es una formulación más tardía de Jung, entre el inconsciente colectivo y pues la conciencia habitual, o el yo, están muy, muy frágiles, ¿no? Entonces, estas personas, de hecho, Compras lo menciona ahí, que son muy extravagantes o tienen pedos o se ponen pedos muy seguido o cosas por el estilo, tienden más contacto con este conocimiento absoluto. También menciona que creo que sea una alternativa o quizás algo que pueda compaginar con ellos, que suele haber como una especie de técnica de relajación justo antes de este tipo de sesiones o estados de relajación, para que las fronteras entre el consciente y el inconsciente se desdibujen un poco, ¿no? O que el yo pueda acceder más fácilmente a cosas que son inconscientes. Que también, poquito, unas páginas antes, o en estas más o menos, von Franz comenta estos como métodos adivinatorios que son entre patrones, que son patrones aleatorios, ¿no? Porque dice que este tipo de patrones, como cosas un poco más proyectivas como el Rorschach, inhiben, digamos, lo que suelen ser las funciones más utilizadas por el yo, ¿no? Que es al estar de forma aleatorias o ser patrones que no encajan con el orden común de las cosas, pues alteran un poquito, le ponen como un suspenso al yo y empiezan a emerger contenidos inconscientes, ¿no? Que es más o menos lo que se utilizan este tipo de métodos de adivinación. Ya menciona grietas en el suelo, no me acuerdo si aquí encaja lo de los huesos de los pollos, pero bueno, aquí está también el test de Rorschach, ¿no? Y va a mencionar algo también, bueno, algo que se me hizo bastante interesante, porque nos dice que dentro de un método de adivinación, o ya cuando estás como con algún especialista, esa persona suele decir, o sea, puede describir una faceta tuya, ¿no? O puede describir, no sé, algo de tu vida, ¿no? Muy así como acertadamente o pues claramente, pero también ella dice que como se sorprendió mucho, ¿no? Con este quiromántico, empezó a buscar así como, o sea, como otros métodos, ¿no? O sea, para ver qué le decían. Y ella dice, claro, me fui a leer el horóscopo, ¿no? A que me echaran el tarot y que la carta astral, ¿no? Y estas cosas. Y decía, y es que todos me decían algo, ¿no? Dice, entonces no es como, o sea, dice, ¿cómo funciona entonces, no? O sea, todo el mundo me dice, sí, cosas certeras, pero eso solamente quiere decir que ven una faceta, ajá, o sea, no pueden decir todo, o sea, así como la completud, ¿no? Por ejemplo, en el tarot, cuando se pregunta sobre una cosa específica, pues es sobre esa situación, ajá, como en la actualidad o que tenga que ver con un pasado así como, pues remoto, ¿no? Un futuro próximo también se puede quizá leer eso, pero no se puede decir así como todo, ¿no? O sea, se ve una faceta. Incluso después habla de que el mismo consultante también tiene a veces como pues una proyección, ¿no? Dentro del tarot. Yo me dedico un poco también a esto, ¿no? O sea, por eso me interesa mucho. Pero a veces sí pasa que siento que estoy como con algún consultante y siento que o sea, la tirada es más bien como para mí, ¿no? O que es porque yo traigo así un problema, ¿no? O sea, o como que el problema o lo que yo estoy proyectando, lo que yo tengo ese día, o lo que tuve ese día, se proyecta en la tirada de la persona a la que yo le estoy consultando. Y nos dice Fonfrance que pues eso también se tiene que, pues sí, o sea, se tiene que ver y se tiene que comprender a modo como que es una faceta solamente de la personalidad, lo que se puede leer siempre dentro de, bueno, a la otra persona, ¿no? O sea, aquí hay como
una interacción, yo digo que de 3 personas, no sé, como el tarotista, el consultante y el tarot, como que también él tiene así su propia entidad que está ahí jugando con ambos. Y nos va a decir que dentro de las tribus primitivas, esto es más difícil que ocurra porque se tiende más a una colectividad. Y bueno, nos habla de la participación mística. Bueno, en una tribu primitiva es mucho más probable estar en lo cierto, puesto que las sociedades primitivas viven en una participación mística completa u omnipresente. Dentro de las tribus, por ejemplo, no hay tanto una separación del yo. El problema que tenga una persona le compete a todos, ¿no? Le compete a toda la tribu, no nada más a esa persona individual, pues egocéntrica, ¿no? O sea, bueno, con un ego, ¿no? O sea, individual. Entonces, sí, Carlos. Sí, el sueño que tenga la persona va a ser para todos. Ajá, entonces, la adivinación dentro de, pues sí, colectivos es distinta a lo que se hace ahora, ¿no? Como con los métodos de adivinación que se hacen justo, ¿no? O sea, con tarot, carta astral, I Ching, no sé, bueno, son como los que yo estoy familiarizada, pero ha de haber algunos otros, ¿no? Sí, claro. Digo que también, metiendo un poquito de análisis a lo que menciona Von Franz, ¿no? Que, pues definitivamente, por ejemplo, y también los métodos de adivinación van cambiando con el tiempo, como le menciona, pues una tribu, como ellos lo mencionan, o los antropólogos de aquel entonces digamos, conceptualizaban, pues tenía, digamos, un nivel de complejidad de vida distinto al nuestro, ¿no? Finalmente, su vida, o los factores que influían y la forma de ver la vida y todo era de alguna forma más centralizada, no sé, vivían en conjunto, en pequeñas comunidades, eran un número reducido de personas, no sé, como factores sociales que también implicaban esta cuestión de las problemáticas que podían abordar un método adivinatorio, ¿no? O sea, probablemente, como lo que hablábamos hace rato, ¿no? A lo mejor la tribu, al ser tan poco numerosa y sus condiciones fueran tan poco cambiantes, todos estaban interesados en la comida, ¿no? En qué vamos a comer en este momento. Y como su modo de alimentación o todo este rollo estaba más relacionado por la temporada, si era primavera o si era verano o si era momento de cosechar o algo así, muy distinta al nivel de complejidad de si yo pregunto, pues, ¿cómo me voy en la alimentación? ¿No? Pues eso depende también de las empresas, las distribuidoras, todo este amaño de cosas, ¿no? Entonces, eso también me resuena un poco. Luego, también antes de cambiar de tema, algo que se me hizo interesante en Von Franz, que también menciona un poquito acerca de las cuestiones clínicas, ¿no? De que hay ciertos tipos de pacientes que nos parecen más fáciles de identificar porque es algo que ya tenemos reconocido nosotros o los que estamos habituados, ¿no? Un ejemplo personal, ¿no? A mí se me hace mucho más sencillo trabajar con personas en cuestión de adicciones que con personas con mujeres en situación de violencia, ¿no? O sea, es como, ya he reconocido este factor en mí, ¿no? Lo tengo más asimilado y me es fácil trabajarlo, ¿no? De hecho, Von Franz menciona que ella era de sus aspiraciones de vida, que masoquista era, que desarrollar alguna especie de histeria, ¿no? Porque si es que pues, no me llevo bien con los histéricos, ojalá pudiera entender el fenómeno desde mí, ¿no? También me imagino un poquito ahí la cuestión de la tipología, a lo mejor también menciona algo que ya mencionaba Cari, de esta cuestión de que, por ejemplo, si alguien iba a consultar a algún practicante de algún sistema de adivinación y tenía pedos con su pareja, era más probable que él pudiera detectar en ese momento la temática de los pedos con la pareja, ¿no? Que su conciencia se centraba en eso.
Sí, sí tiene es muy Animus, ¿no? Esta Von Franz, o sea, como que se leen todo y que no haya tenido casos de histeria y que fuera su aspiración, como que dice mucho, ¿no? Eh, pues nada, o sea, como la ausencia de ánima, ¿no? O sea, como de la parte más femenina. Eh, sí, un poco de lo que se trabaja, ¿no? Lo que siempre nos comentan en las formaciones y Roberto aquí en los afianzamientos, ¿no? Es que se tiene que trabajar como con todo lo que se pueda, ¿no? O sea, buscar mucho cultura general, ¿no? Como ver muchas películas, leer muchos libros, literatura. Carretero, ¿no? Con quien tomamos clase, ¿no? Para las formaciones de aquí de Leusis, también sabe mucho de literatura y nos saca así como muchos autores, ¿no? Así como de la manga, como si tomen 100 para que los lean este fin de semana. Más allá de la erudición, que es increíble, ¿no? Pero es sobre todo para poder ampliar el horizonte o sea, mientras más conozcas tú de muchos temas, ¿no? Muchos como tratamientos, digamos, síntomas, vas a atender pues más personas, ¿no? O sea, o no va a ser tan, sí, justo como que si me llega alguien de, no sé, con depresión y yo digo, no, es que no quiero tratarlo, ¿no? O sea, porque no sé tratarlo. Bueno, yo sí. Pero es que justo hay una especie de que solamente lo que tú conoces puedes trabajarlo con otra persona, ajá, que tenga, digamos, los mismos síntomas. Entonces, muchos análisis se quedan en esa parte, ¿no? Como que solamente un método, solamente complejo paterno o materno, ¿no? Reduciendo el freudiano así, muy, muy, muy feo. Pero justo el junguiano trata de abrir un poco eso, ¿no? O sea, de revisar todos los complejos, ¿no? De que antes de tratar tú el complejo materno con alguien, bueno, complejo paterno, los trates tú, ¿no? O sea, como para que tu intervención sea, digamos, más adecuada. Y no te cierres tampoco así como que a que llegue algún, no sé, complejo infantil o algo así, o bueno, algo distinto, eh, puedas tú incluso, o sea, sí, bueno, puedas intervenirlo, ¿no? Y bueno, aquí también nos dice Fombre, o sea, ella haciendo tan grande y maravilloso, o sea, nunca le tocó, nunca pudo experimentar, bueno, no sé si al final de su vida, este libro ya es como creo que de los últimos, pero sí haya tratado un caso de histeria, ¿no? Ahora estoy con la duda. Pero pues siempre vamos a tener, o sea, pues la sombra, ¿no? También, o sea, bueno, y pues sí, ese lugar, ¿no? Que no vamos a poder conocer o reconocer, que solamente lo vamos a, pues quizá leer, ¿no? En algunos casos o algo así, pero está bastante interesante. Esta parte es como, bueno, a mí se me hace muy, muy importante como para todo el análisis junguiano y así en general, o sea, de la teoría junguiana en general o sea, del tema, ¿no? De la noción de adivinación. Y lo es que lo dice así como de que nadie que tiene histeria ha venido a buscarme. O sea, no de que, porque bueno, qué tal que sí tuvo pacientes con histeria, pero no lo reconoció, como por así decirlo, ¿no? Se le pasó. No sé. Puede ser. Pero porque lo dice de que nadie viene a buscarme con histeria. O sea, Ay, sí, fue un francés. Muy chistosa y muy densa también. Bueno, aquí es un poco más la aclaración de esta adivinación dentro de o sea, de un colectivo, en donde una cosa, un sueño, algo le compete a toda la tribu, a solamente una persona. Ajá, y como que sí hay una distinción ahí bastante, pues sí, fuerte, distinta. Y bueno, sí, esta la puse antes porque Carlos estaba hablando del test de Rorschach. Es una especie de, bueno, si lo vemos, es una prueba proyectiva. Ajá, es una prueba proyectiva que se utiliza casi siempre a inicios de sesiones. Si no estoy mal, si estoy, bueno, es que tuve como un curso, Fanny nos dio un curso de esto,
Bueno, un pequeñito. Pero sí está, sí es correcto, o sea, que se utiliza a inicios de sesiones. O sea, cuando se está comenzando con un paciente como para más o menos así tener un perfil, se le hace pruebas, se le hacen pruebas proyectivas. Unas de las más, sí, ok. Unas de las más conocidas o comunes, bueno, no sé, reconocidas, famosas, ¿no? Es la prueba de Rorschach, ¿no? Que son una serie de láminas que se le van dando al paciente, se le van, bueno, así como que el paciente las vea y se tiene que describir, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Se les dan como aproximadamente de 1 a 3 minutos, creo, con cada lámina. Y son, no me acuerdo ahorita, pero son más de como 20, ¿no? Bueno, creo que así la prueba, una de las pruebas como más completas tiene como 50 y tantas, pero así digamos uno tranquilo. Para tener un perfil del paciente son como unas 20 láminas. Las láminas son, estos son algunos ejemplos, o sea, si vemos, no tienen mucho sentido, o sea, así como viéndolas de bote pronto, ¿no? No, hay como cierto caos, ¿no? O sea, hay como una especie así de, sí, pues no se entiende qué es lo que quiere decir. Ya después cada una se va a ir analizando, ¿no? De acuerdo como, cada una va a tener, detrás como una especie de, pues no significado, pero sí va a aludir al complejo materno, al amor, ¿no? A la pareja, a la salud, a la sexualidad, a distintas cosas, y sobre eso se va a ir interpretando lo que el paciente diga o lo que haya mencionado, lo que haya escrito, ¿no? También se le puede como poner a escribir. Y bueno, si vemos, pues no, es una especie también, ¿no? De técnica de adivinación. O sea, también se utiliza un poco dentro de la psicología clínica por, sí, por que se utiliza como el oráculo, ¿no? Que es un patrón al azar combinado con un cierto orden. ¿Sí? O sea, estoy leyendo de aquí. ¿Tienen algo que decir sobre esto? ¿No? Carlos. Pues eso de que todos, como que dice que todos podemos ser mediums, supuestamente, o sea, de que si te puedes como acercar un poquito, pues al menos pues a tu inconsciente y viendo esas imágenes, como, pues, ya lo que sea que digas, como que ya perdido es algo que no salió, que no dirías de repente, no sé, te brota ahí al mirar esos patrones. Ya. Es importante esto porque nos dice von Franz que el patrón caótico más el orden del oráculo sería para ella, o sea, para ella es el verdadero comienzo de la ciencia a nivel histórico. Ajá, o sea, va a decir justo, bueno, lo que mencionaba Carlos, ¿no? De que puede parecer que todo, o sea, todos podríamos ser como mediums, ¿no? A partir de estos medios, este tipo de técnicas. Ajá. Y va a decir que va a seguir, o sea, va a ser lo que sigue, ¿no? O sea, el comienzo de la ciencia, o sea, ya del método de la mente científica, ¿no? Y bueno, no sé, ¿tienen como alguna otra cosa que decir sobre esto? Bueno, es que va a terminar hablando de los sueños, ¿no? De este sistema de adivinación que más bien se refiere al binario, ¿no? O sea, un sistema de adivinación que parece que parte de un sí o un no. Sí, Carlos. Sí. No, otra cosa que decía que le pasaba a Von Franz, que ella jugaba no por dinero o así, que a ella le gustaba como jugar, ¿qué juego dice? Dice como un juego de mesa que jugaba,
A ver, déjame cuál es el que dice que jugaba, que lo dice muy, muy interesante. El Bridget, la verdad no sé cuál es. No sé si tú sepas. Bridget. Dice que ella no jugaba por dinero, pero que le daban unas cartas y que cerraba como los ojos y sentía si era buena la jugada o no, o sea, con la intuición y ya, pues apostaba. Entonces, que jugaba así los domingos repetitivamente y llegó un punto en el que cuando llegaba como a la mesa, de que pues ya sentía si iba a tener buena suerte o no, como que fue desarrollando esa intuición al momento de las probabilidades de, pues, de jugar ese juego de mesa, ¿verdad? De las cartas. ¿Mm? Y habla pues de eso, de que pues si tú juegas como por dinero, como por apostar, así pensando en lo que vas a ganar o así, pues ya significa que es como más pues, una representación, dice como de tu energía libidinal, o así como energía de la libido, y si lo haces como por, pues nada más por la probabilidad y por tu intuición y así, pues es más, pues por el inconsciente, ¿no? Así. Con ayuda del inconsciente, pero no por querer ganar, ¿verdad? O sea, nada más como que por divertirte o ver si funciona o ver si tu intención está funcionando, ¿no? Bueno, así. Sí, es como, bueno, no sé, creo que yo lo pensé también y creo que sí me ha pasado cuando estoy jugando algún juego de mesa, ¿no? Como que digo, sí, esta la voy a ganar, ¿no? O sea, como que uno ya siente o como que cree o como que tiene un libido ahí, como que hay algo que le dice que sí, se va a ganar esa partida. Y hay veces que se siente así como no, o sea, no va a pasar. Ella nos cuenta, ¿no? También que tiene esta experiencia, ¿no? O sea, que la tuvo mucho tiempo y que trataba como pues no tanto de entrenarla, sino de como experimentarla. Entonces jugaba, ¿no? O sea, como hacia antes del juego, como que ella decía, bueno, la voy a ganar o no, solamente por jugar, ¿no? O sea, solamente como por sentir esto, ¿no? De si sí iba a ganar o no, de si el inconsciente estaba como de su parte o no, como hacerse parte, ¿no? Hay un comentario aquí, el test de Rorschach no se está poniendo como un medio de adivinación, o sea, sí es una prueba proyectiva, les comentaba, ¿no? Que se utiliza en la terapia. Lo que yo me preguntaba no era si se utilizaba bueno, se utilizaba cuando estaba por comenzar un paciente, o sea, con un paciente, para tener el perfil. Es que yo no estudié psicología, ¿no? Yo estudié filosofía, pero siguiendo la lectura de von Franz, que es lo que estamos haciendo, ella nos habla, o sea, ella pone el ejemplo del test de Rorschach como una especie de medio de adivinación. O sea, que sigue el mismo patrón que los oráculos, pero ella no dice que es un medio de adivinación o una técnica de adivinación, ni tampoco lo estoy diciendo yo, ¿no? Para que no se confundan. Y bueno, solamente como aclaración. Y bueno, sí, va a terminar con esta noción de binario. Ajá. Es como pensar cuando te despiertas, ¿no? De un mal sueño, o sea, dices que luego tenemos pesadillas y sentimos que ya todo está arruinado, ¿no? Así como, no es que tuve un mal sueño, tuve una pesadilla, ¿no? Soñé que, no sé, se moría mi perro o algo así, no sé, ¿no? Entonces, dice, llega o sea, llega a terapia, ¿no? Diciendo, es que tuve un mal sueño, ¿no? O sea, entonces todo está mal. Esta es una forma de pensar como binaria, ¿no? O sea, todo mal o todo bien, todo sí o no. Ajá. Entonces nos dice que a partir de la psicoterapia, ¿no? Ya de la consulta, puedes ver que realmente el sueño aclara muchas cosas, ¿no? O sea, o la pesadilla, casi siempre son pesadillas las que te despiertan, que suelen ser muy fuertes, pero no se puede pensar como de forma binaria, así como todo es malo. Ya interpretándola, ya adentrándonos un poco más, se pueden ir reconociendo cosas que pueden ayudar, o sea, y pueden ser de muchísima ayuda o son de muchísima ayuda para el paciente, ¿no? Para lo que tenga en ese momento. Y
incluso, bueno, algunos sueños, ¿no? Que son como muy luminosos o que dices, no, es un gran sueño, yo voy con todo, ¿no? O sea, si lo llevas a terapia, ¿no? O sea, puede que tenga algunos, elementos, ¿no? Que estén alumbrando un poco de tu sombra, ¿no? Lo que trata aquí de ver ella es que no se pueden manejar las situaciones o los métodos de adivinación, nada más como sí o no, bueno, malo, sí, ¿no? Porque está, bueno, y pone el como contraejemplo, ¿no? De el yin y el yang. Ella lo pone, es que, sí, bueno, el sistema oriental, ¿no? Para saber, o sea, para ir más allá de lo bueno y lo malo que puede representar algún sueño que te asustó, ¿no? Que te hizo sentir muy feliz, ¿no? Sino que la interpretación o los métodos de adivinación van más allá de el primer sistema, ¿no? Como adivinatorio en el cual cazas un caribú o no cazas un caribú, ¿no? O sea, o comes o no comes, ¿no? Sino que estos van evolucionando, ¿no? También ya ahí va a estar dentro la interpretación tanto del paciente como del consultante. O sea, ahí van más cosas, ¿no? Se van a ir introduciendo más cosas. Eh, sí, que ya no pueden como, pues, quedarse, ¿no? Nada más como en algo muy polarizado, como también lo mencionaba Jung, ¿no? Una cosa que me llamó la atención, que ya es como casi para cerrar, dice que, bueno, para el principio de la ciencia, para el método científico, a veces las cosas que pasan como accidentes, ¿no? O como suerte, o como están haciendo un experimento, ¿no? Y ocurre algo. No sé, el vaso se rompe o sube la temperatura o algo se introduce dentro de lo que están manejando, ¿no? Lo que ustedes quieran. A eso, dentro del método científico, ¿no? Les llaman accidentes. Dicen que son factores que intervienen dentro del método que tienen que verse como factores y que tienen que eliminarse para que se haga un método certero, ¿no? O sea, para que haya un método realmente experimental, bueno, un método, sí, experimental que sea, pues, que se denomina científico, ¿no? Pero nos dice von Franz que realmente llegar a este método es muy difícil, porque siempre ocurren cosas, porque para llegar a un método así que sea el método puro, se requiere hacer una repetición de mínimo 50 veces y con los mismos resultados. Y después de esa repetición, o sea, si tú haces este método, ¿no? 50 veces, llegas a los mismos resultados, le pasas este método a una persona que vive en China y esa persona hace el mismo método y lo repite 50 veces y llega a los mismos resultados, solamente así podría decirse que va a ser aquí en China ese método, ¿no? Y que va a ser funcional, ¿no? O sea, como va a ser así el experimento así científico que nos da la verdad, ¿no? Pero dice ella que, bueno, que estuvo platicando no me acuerdo que luego nada más dice como con un científico, pero no, aquí sí dice que creo que es un físico, ¿alguien se acuerda? Bueno, sí hablaba con un amigo suyo, bueno, una persona conocida, físico, sí era un físico, que él le decía que realmente seguir este método, repetirlo 50 veces, llegar a lo mismo, no era probable, ¿no? O sea, realmente cada experimento iba a tener sus propias cualidades, sus propios factores de intervención que eran accidentes, no sé, que ellos le iban a llamar accidentes, pero iban a serlos pues únicos, ¿no? Y bueno, creo que cierra un poco con esto, en la diferencia, ¿no? Entre un experimento científico moderno y un oráculo de adivinación. O sea, si vemos cómo fue pasando, ¿no? Como desde antes de crear un oráculo, qué es lo que se guía, ¿no? O sea, qué es lo que se sigue, solamente el instinto.
Ya después se crea el oráculo de adivinación a partir de repeticiones de patrones. Ya llegar a un experimento científico es la repetición de ese mismo experimento, esas mismas probabilidades, pero a un grado mayor, ¿no? Y aún así, parece que se quedan dentro de, o sea, en un paso entre el oráculo de adivinación y el experimento científico, porque no se puede estar como nunca entre uno y otro, ¿no? Bueno, sí dice el oráculo y tanto como el experimento o sea, son actos únicos, ¿no? Actos así, pues que tienen como sus propias, pues, cualidades, ¿no? Su especificidad. Y bueno, cierra con esto. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Yo. También en esto de la sincronicidad, luego en otro libro, también así que habla de esto de la sincronicidad, o luego lo menciona, que se puede dar la sincronicidad, por así decirlo, de que una teoría sea verificada por dos científicos al mismo tiempo. En eso, a lo mejor podía entrar en esto. Dice que varios científicos en la época, en tal año, han descubierto tal cosa física de un experimento, pero los dos no se conocían y como quiera dieron con esa teoría. Y es esto que hablamos de que el método científico, por un lado, pues quiere recrear, saber lo que va a pasar, y por otro lado, el oráculo, pues es el intento único que se hace, a ver qué es a ver si es favorable o no, a ver si va a ocurrir o no. Y pues sí, me da la atención también eso de que algo se pueda como descubrir así. No sé si como que la ciencia ahí como que se vuelve ahí un método medio oracular así y descubre algo, pues, como dices, por accidente o no, o simplemente se dio. Hay un documental sobre agujeros negros. En Netflix me parece. Es que bueno, en Netflix justo lo estaba buscando hace rato, pero creo que ya hay muchos. Bueno, el que yo vi, lo vi antes de que tomaran la foto esta, ¿no? Al agujero negro, o sea, como esta que se veía como súper bien, creo que todas la conocemos. Pero yo vi este documental un poquito antes y tratan ahí de bueno, tienen, digamos, unos especie de telescopios, no sé, o sea, tienen otros nombres, ¿no? Pero con los cuales están tratando de buscar, ¿no? O sea, un agujero negro, ¿no? Que tienen como, digamos, en la mira, ¿no? Entonces utilizan estas especies de telescopios, tienen uno en un lugar, ¿no? Y tienen otro, a unos kilómetros, ¿no? O sea, para ver, como para tener dos distintos como lugares, ¿no? O sea, como para ver ese mismo fenómeno desde dos distintos lugares, como para hacer mediciones y cosas de físicos, ¿no? La cuestión acá es que en ese documental nos dicen que tenían que estar organizados estos dos telescopios, ¿no? O sea, en estos dos lugares tenían que estar ahí los científicos, ¿no? O los físicos, esperando, ¿no? Estaban esperando como un rayo, que cayera en ambos lugares, ajá, y que ellos pudieran verlo. El punto es que ellos o sea, tenían que estar 24/7 así en el telescopio, esperando la luz, o sea, ¿no? Y dice que hay un momento, o sea, que no sé, estuvieron así como 3 meses esperando y no pasaba nada. Y en un momento uno de ellos se quedó dormido. Así dice, es que yo, o sea, mi trabajo era estar así en la madrugada, ¿no? Esperando, bueno, viendo ahí por el telescopio, ¿no? En contacto con el otro, el del otro telescopio que estaba a unos kilómetros. Y dice, me quedo dormido, cuando despierto el rayo ya había caído, ¿no? Entonces hicieron la medición, o sea, el telescopio sí logró como captar lo que estaban esperando. Dice, pero es que
fue una cosa de suerte, o sea, fue una cosa es incluso rara, o sea, que no sabemos cómo llamarla o por qué si cuando ocurre algo, ¿no? Cuando yo hago algo que no estoy haciendo, pues que era, o sea, su trabajo, no estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Cae el rayo o cae lo que necesito. Y dicen, ¿no? Von Franz acá bueno, lo plantea con otro ejemplo, ¿no? Pero dice que a eso le llaman actos de Dios, ¿no? O sea, a ese tipo de cosas que no es nada más como, bueno, esto que pasó aquí, que yo vi en este documental, ¿no? Sino que pasa muy seguido dentro de los métodos, ¿no? De los físicos, científicos. Ocurren siempre este tipo de factores extraordinarios, ¿no? Que como no tienen nombre, o sea, incluso dice, su nombre, o sea, no tiene un nombre científico, su nombre es un acto de Dios, ¿no? O sea, dentro de los métodos experimentales, ¿no? Dentro de la ciencia, hay nombres así, pues divinos, ¿no? O sea, como que están tratando de pensar como algo, pues sí, como inalcanzable, ¿no? Que no se puede reconocer. Y pues bueno, ya después en la siguiente nos adelanto un poco que va a hablar de, sí, bueno, de los números, sí, ya me acordé de este otro capítulo. Cómo los números nos dan información a partir de, bueno, sí, nos dan información del inconsciente. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado en esta conferencia, que nos hayan acompañado. Si tienen alguna duda o algo, nos pueden escribir, siempre estamos atentos. Vamos a continuar con la conferencia 3, que se encuentra en la página 77, ¿vale? Y pues nada, les agradecemos mucho. Gracias, Carlos. Gracias.